Cuando mi abuela murió hace 4 años, nunca imaginé que su partida traería consigo la peor guerra familiar que yo haya visto. Ella no era millonaria, pero había logrado construir, con esfuerzo y disciplina, un patrimonio que para nuestra familia significaba muchísimo. Una casa en la capital, un terreno grande en el pueblo donde había nacido, algunas joyas antiguas y, sobre todo, una cuenta de ahorros que al final sumaba un poco más de $350.000. En total, haciendo cuentas con los abogados, la herencia se valoró en unos $350.000 en propiedades y efectivo, más o menos. Para simplificar, se hablaba de los $350.000 de la abuela. Lo que nunca imaginé fue que esos $350.000 se iban a convertir en la razón por la que terminé cortando lazos con casi todos mis tíos, con 2 de mis primos y hasta con mi propio hermano. Mi abuela tenía 4 hijos. Mi madre, Clara, la mayor y, para muchos, la más responsable. Mi tío Ricardo, el segundo, siempre ambicioso y con fama de vivo. Mi tía Sonia, que toda la vida dependió de mi abuela. Mi tío Ernesto, el menor, un hombre trabajador, pero muy callado. Yo crecí muy unido a mi abuela, porque mi madre trabajaba mucho y muchas veces me dejaba con ella. Yo era casi como su 5.º hijo. En vida, mi abuela siempre repetía: lo único que quiero es que ustedes se mantengan unidos cuando yo falte. El dinero va y viene, pero la familia no se recupera. Ironías de la vida, esas palabras se volvieron polvo. El día que se leyó el testamento, yo estaba presente junto a mi madre. También llegaron todos mis tíos y algunos primos. La abogada comenzó a leer con calma. En resumen, el testamento decía lo siguiente. 1. La casa de la capital sería para mi madre, porque ella había sido quien más cuidó de mi abuela en sus últimos años. 2. El terreno del pueblo se dividiría en 4 partes iguales entre los hijos. 3. Las joyas antiguas se repartirían entre las nietas. Yo no tenía problema con eso. 4. La cuenta de ahorros de $200.000 se dividiría también en 4 partes iguales entre los hijos. 5. Y un detalle que causó murmullo: la abuela había dejado $50.000 específicamente para mí, en agradecimiento por su compañía y cuidado. Ese último punto me dejó sin palabras. Yo no lo esperaba, pero me emocioné. Al parecer, a mis tíos no les gustó tanto. Ricardo fue el primero en abrir la boca. ¿Perdón? ¿Por qué a él? ¿Por qué a un nieto y no a los hijos directos? La abogada solo repitió que estaba en el testamento y que era voluntad de la difunta. Yo miré a mi madre, que me dio la mano y me susurró: no digas nada, hijo. Esto va a traer problemas. Y vaya que los trajo. Desde ese día, la relación con mis tíos cambió. De repente, dejé de ser el sobrino querido para convertirme en el aprovechado que le robó dinero a la abuela. Ricardo, sobre todo, no perdía oportunidad de lanzarme indirectas. Bueno, con $50.000 cualquiera se hace el nieto perfecto, ¿no? Sonia, que siempre tuvo problemas económicos, comenzó a llamarme el consentido. Y Ernesto, aunque nunca me dijo nada en la cara, se notaba distante. Lo peor es que el proceso de repartir los bienes tardó meses, y durante ese tiempo, las reuniones familiares se volvieron un campo de batalla. El punto crítico llegó cuando, en una reunión, Ricardo soltó la bomba. Yo quiero impugnar ese testamento. Claramente mi mamá no estaba en sus cabales cuando lo hizo. Seguramente alguien la manipuló, ¿verdad, Clara? Mi madre se levantó furiosa. Cuidado con lo que insinúas. Yo no manipulo a nadie. Mamá estaba perfectamente consciente cuando firmó. Yo también exploté. Yo nunca pedí nada. Si la abuela me dejó eso fue porque ella quiso. ¿Por qué me culpas a mí de tus frustraciones? Ese día hubo gritos, insultos y hasta empujones entre primos. La familia quedó partida en 2, los que apoyaban a Ricardo, él, Sonia y algunos primos, y los que estábamos de nuestro lado, mi madre, yo y, en silencio, Ernesto. Ricardo cumplió su amenaza, contrató un abogado y metió un recurso para impugnar el testamento. Alegaba que mi abuela, por su edad, no estaba en plena capacidad mental. El proceso legal se volvió una pesadilla. Yo tuve que declarar, mi madre también, y hasta los vecinos de mi abuela fueron llamados como testigos. Todos confirmaron que ella estaba lúcida hasta el final. Pero lo más doloroso fue descubrir que mi propio hermano mayor, Marcos, se puso del lado de Ricardo. ¿Por qué? Pues porque Ricardo le prometió que, si lograban anular mi parte, él le daría algo extra de la herencia. Cuando me enteré, sentí como si me clavaran un cuchillo en la espalda. Marcos y yo habíamos sido inseparables,
y ahora me veía como un rival. Con el paso de los meses, la situación se deterioró. En cada audiencia había discusiones. Los abogados se enriquecían y nosotros nos destruíamos. Recuerdo un día en que Sonia me dijo, llorando y con rabia: «Tú no entiendes lo difícil que ha sido mi vida. Ese dinero podría salvarme, y tú, que eres joven, te lo vas a gastar en tonterías». Yo solo pude responder: «Tía, yo no quité nada. Fue la abuela quien decidió. ¿Por qué me odias a mí y no respetas lo que ella quiso?». No respondió. Solo me dio la espalda. Después de un año entero de peleas legales, el juez desestimó la impugnación. El testamento quedaba firme. Yo gané, pero en realidad perdí mucho más. Ricardo me dejó de hablar para siempre. Sonia me bloqueó de todas sus redes y me prohibió acercarme a sus hijos. Marcos, mi hermano, se mudó y no me dirige la palabra hasta el día de hoy. Ernesto simplemente desapareció de la dinámica familiar. Cuando finalmente se repartió todo, las cosas quedaron así. Mi madre recibió la casa. Cada tío recibió su parte del terreno y del dinero. Yo recibí mis $50.000. Y, aunque podría sonar como un final feliz en términos económicos, lo cierto es que la familia quedó destruida. Yo no disfruté ni un solo centavo de ese dinero. Lo guardé, lo invertí, y hasta el día de hoy apenas he tocado una parte para emergencias. Para mí, ese dinero es como una maldición. Cada vez que lo veo en la cuenta, recuerdo las lágrimas, los gritos y la traición. Hoy, 4 años después, sigo sin hablar con Ricardo, Sonia ni con mi hermano. Solo mantengo contacto con mi madre, y de vez en cuando con Ernesto. He pensado 1000 veces en donar ese dinero, en deshacerme de él, para quitarme este peso. Pero también recuerdo a mi abuela y sus palabras. Ese dinero es para ti, porque siempre estuviste conmigo. Haz con él algo que te haga feliz. Y ese es el dilema. ¿Vale la pena conservar un dinero que vino acompañado de tanto dolor? ¿O sería mejor usarlo para honrar de verdad la memoria de mi abuela? Lo único que sé es que una herencia de $350.000 destruyó lo que mi abuela más quería, la unión de la familia. Actualización 1. Pasaron unos meses desde la repartición oficial y yo pensé que, con el tiempo, las cosas se calmarían. Estaba equivocado. Una tarde recibí una llamada inesperada de Ernesto, el tío callado que siempre parecía estar en medio sin opinar demasiado. Me citó en una cafetería y, cuando llegué, me entregó un sobre. Esto lo encontré entre las cosas de mamá. No se lo mostré a nadie más, porque siento que va a echar más leña al fuego, pero creo que tú deberías tenerlo. El sobre contenía una carta escrita de puño y letra de mi abuela, con fecha de apenas 2 meses antes de morir. En esa carta, mi abuela decía: «Sé que cuando ya no esté habrá discusiones. No quiero que se peleen por dinero. Ricardo siempre fue el más ambicioso, y Sonia siempre necesitó apoyo, pero ellos deben aprender a valerse por sí mismos. Clara, gracias por estar siempre conmigo. Y a ti, Ernesto, te agradezco tu silencio. Y a ti, mi nombre, quiero que recuerdes que no eres solo un nieto, eres como un hijo para mí. Por eso te dejé algo especial. Haz con ese dinero algo que te haga sentir orgullo, no vergüenza». Lloré al leerla. Esa carta confirmaba que ella estaba totalmente consciente y que su decisión era firme. Le pregunté a Ernesto por qué no la mostraba al resto de la familia. Él me respondió: «Porque ya están llenos de odio. Esto no los haría recapacitar, solo los enfurecería más. Prefiero que quede entre nosotros». Guardé la carta en mi caja fuerte personal. Pero lo que no sabía era que ese papel se iba a convertir en otra bomba. Actualización 2. Meses después, en una reunión familiar a la que fui solo por compromiso, mi primo mayor, hijo de Ricardo, llegó con una copia de la carta. «Así que aquí está la prueba de que manipularon a la abuela. No es muy conveniente que tú tengas una carta secreta donde todo te favorece». Me quedé helado. Yo nunca había mostrado esa carta. Ernesto me la había dado solo a mí. Entonces comprendí la traición. Alguien había entrado en mi habitación y revisado mis cosas. La copia que mostraba era una fotografía de la carta original que yo tenía guardada. Mi primer sospecha fue mi propio hermano, Marcos. Y lo confirmé esa misma noche, cuando lo encaré y me respondió con frialdad: «No voy a dejar que te quedes con algo que no te corresponde. Abuela estaba vieja y tú aprovechaste. Esa carta es la prueba de tu manipulación. Esa carta prueba lo contrario. ¿Por qué haces esto? Porque yo también soy nieto y a mí no me dejó nada especial. Tú no eres más que yo».
Esa noche corté toda relación con él. Bloqueé su número, sus redes, todo. Pero en el fondo me dolió más que cualquier cosa que pudiera hacer Ricardo. Actualización 3. Cuando parecía que las aguas bajaban, comenzó otro pleito, el terreno del pueblo. La idea era que cada hijo recibiera una parte igual, pero Ricardo no estaba conforme. El terreno tenía acceso a la calle principal solo por un lado, y casualmente la parte que le tocaba a mi madre quedaba más alejada. Ricardo empezó a decir que él debía quedarse con la parte frente a la calle porque era el único que sabía cómo aprovecharla para negocio. En pocas palabras, quería quedarse con la mejor parte y dejarle a los demás lotes inútiles. Mi madre se opuso. Ernesto, al principio callado, también dijo que no era justo. Sonia solo se sumó a Ricardo, porque siempre lo seguía en todo. De nuevo comenzaron las peleas. Incluso llevaron a un topógrafo y terminaron en otra demanda para redefinir el reparto. Lo más absurdo es que el terreno aún sigue baldío hasta el día de hoy. Ni siquiera lo han trabajado, pero las discusiones fueron sangrientas. Actualización 4. Un año después de la muerte de la abuela, mi madre quiso hacer una pequeña reunión familiar en su honor, en la casa que heredó. Invitó a todos, incluso a Ricardo y Sonia, esperando que al menos ese día hubiera paz. Error. Ricardo llegó ya con unas copas encima y empezó a burlarse. Brindemos por la unión familiar, que se fue al carajo por $50.000. Yo lo ignoré al principio, pero cuando se metió con mi madre diciendo que ella lavó el cerebro de la abuela, exploté. Hubo gritos, empujones y, lo peor, Marcos, mi hermano, se levantó para defender a Ricardo en lugar de a mí. Ese fue el último intento de mantener algo parecido a una familia. Desde entonces, no volvimos a hacer reuniones. Actualización 5. Hace poco, Ernesto me buscó de nuevo. Me confesó que había encontrado un cuaderno de cuentas de mi abuela donde llevaba un registro de préstamos que hizo a varios miembros de la familia. Ahí aparecía que, años atrás, le había prestado grandes sumas a Ricardo y a Sonia, y nunca le devolvieron nada. En total, entre los dos, debían más de $30.000. Eso me hizo hervir la sangre. Porque ellos eran los que más me acusaban de ser el aprovechado, y resulta que habían vivido años enteros sacándole dinero a la abuela. Cuando Ernesto se los mostró en una reunión, ellos dijeron que eran regalos, no préstamos. Otro pleito más. Actualización final. Hoy ya pasaron 4 años. El dinero sigue en mi cuenta, casi intacto. Nunca pude usarlo sin sentir culpa. Marcos y yo no hablamos. Ricardo y Sonia me odian. Ernesto se mantiene distante, pero al menos nos escribimos de vez en cuando. Mi madre es la única con la que aún me siento en paz. A veces pienso que la abuela lo sabía todo. Que entendía perfectamente cómo era cada hijo y por eso dejó las cosas como las dejó. Quizás sabía que, al final, yo iba a ser el único que guardaría sus palabras en serio. Lo triste es que lo que ella más quería, unidad, nunca se logró. Si algo aprendí, es que el dinero no cambia a las personas, solo revela quiénes son realmente.